Los juegos de la razón en una crisis de ansiedad o de celos. En este capítulo vamos a hablar acerca de lo que hace tu lado racional del cerebro en un momento de crisis de ansiedad o de celos. Vamos a hablar de los mecanismos que al mezclarse llegan a torturar a las personas de forma inimaginable. Reconocer estos mecanismos te dará la oportunidad de descifrar qué es lo que te pone mal en un momento de ansiedad. Si identificamos estos procesamientos de la vida, lograremos esclarecer las creencias, las expectativas o las ideas que se unen a las emociones como el dolor, el enojo o la tristeza, y que son el origen de esa bomba que explota en un momento de crisis. Como psicólogo, mi intención es llevarte de la mano para que aprendas a conseguir el equilibrio en un momento de crisis. Es una invitación para que practiques la técnica que vamos a describir el día de hoy y en un punto donde aparezca la ansiedad, logres el equilibrio para poder seguir tranquilamente la vida. Para dominar los juegos de la razón en un punto de crisis de ansiedad o de celos requiere ser consciente que es un proceso de entrenamiento lo que estamos llevando el día de hoy. Es como aprender a manejar y en las primeras ocasiones te vas a poner nervioso o te vas a penar. Habrá una parte de ti que se niegue a practicar lo que estamos proponiéndote. Verá lo peor de esa situación o de este ejercicio y otra parte de ti querrá hacerlo porque sabe lo importante que es para ti tomar el equilibrio cuando estás en un momento de crisis. Por lo que te invito a practicar las técnicas que te mostramos y llegado el momento te aseguro que lograrás los cambios emocionales en unos pocos segundos. Así es el aprendizaje de la gestión de la ansiedad. Al principio se te dificultará, pero si tú sigues practicando, lograrás el control y el equilibrio para que tu vida sea placentera y feliz. Lentamente, en diferentes videos hemos abordado las malas jugadas de la mente. Y en el punto de crisis se mezclan muchas de ellas. Para poder tener éxito y desarticular una crisis de ansiedad o de celos, requerimos que la herramienta que se describe se sume a todas las que aprendiste en videos anteriores. Cuando te encuentras en un punto de crisis, es muy difícil que alguien pueda hacer algo por ti. Eso es real. El único que puede hacer algo por ti eres tú. Y para poder controlarte o canalizar lo que vives en ese momento, es importante que realices antes una serie de pequeños cambios, que en eso consiste el entrenamiento. Realizados estos pequeños cambios y practicándolos todos los días, podrás mantenerte en un estado de claridad a pesar del dolor que se vive en un punto de crisis. Recordemos que hemos dicho que las malas jugadas de la mente se suman y en un punto de crisis se mezcla el locus de control externo, el juez, el pensamiento mágico o apocalíptico, la dependencia emocional, entre otros. Por ello, era importante que fuéramos reconociendo estas otras malas jugadas de la mente para que nosotros pudiéramos desagregarlas, procesarlas de forma independiente y así llegar al día de hoy donde empieza el entrenamiento para controlarnos o gestionar nuestros pensamientos y sentimientos en un punto de crisis de ansiedad. Déjame decirte que trabajar la ansiedad desde la razón puede influir mucho en tus emociones. Existen muchas formas de abordar la ansiedad, eso es real, y recuerda el video del esquema estratégico para atender la ansiedad. En todas estas técnicas que están en el mercado se pueden agrupar en dos partes. Las que están fuertemente relacionadas con la razón o que abogan a la razón para controlarnos y las que están dirigidas a gestionar las emociones. Puedo comentarte que son muchos los especialistas que trabajan desde la razón, es lo más común que vas a escuchar. Son los doctores, algunos neurólogos, psiquiatras los que te van a decir contrólate, tú puedes controlarte, piensa en otra cosa, no pienses en ello, distraerte, olvídalo ya. Y eso solamente está en tu mente. Entonces, ellos piensan que con estas frases vas a poder tú gestionar todo eso que vives en un punto de crisis.
Obviamente, muchos especialistas de medicina te van a dar algún medicamento para que la intensidad de lo que tú estás viviendo en ese punto de crisis disminuya y poco a poco se vaya estabilizando. Sin embargo, gestionar las emociones no solamente se hace desde la razón. Vamos a hablar de aquellas personas que sí les funciona trabajar desde la razón y qué hicieron para conseguirlo. Es importante reconocer que a muchas personas pueden lograr el control desde la razón y en efecto, como decíamos, les funciona. Sin embargo, lo que ellos no han considerado es que tuvieron que establecer una serie de creencias y bloqueos de emociones dentro de muchos años o por muchos años para que funcione en automático esa palanca, ese freno, eso que los doctores te dicen, contrólate. Y que con esa frase pudieras en algún punto estabilizar tus emociones. Es más, trabajé con un señor que se gritaba a sí mismo, ya basta, basta ya, otra cosa. Esta expresión se la repitió muchas veces y en diferentes momentos de su vida. Es más, desde que era niño, él recuerda que esa era la forma que le gritaba su papá. Entonces, al repetir esa frase, lo que aprendió fue a bloquear sus emociones y sus pensamientos. Eso no indica que los haya procesado, los bloqueaba. Tengo que puntualizar que existen muchos detalles para aprender a tomar fuerza y determinación mental. Cuando uno se encuentra frustrado, cuando uno tiene miedo, cuando uno está desesperado, cuando uno está nervioso, requiere esa determinación, esa fuerza. Sin embargo, no es de un día para otro, no es porque te lo diga un doctor, es porque requieres un proceso de repetición, un proceso de represión, un proceso de bloqueo para que puedas conseguir cierto grado de estabilidad en un punto de ansiedad. Entonces, este adulto lo había conseguido y solamente exclamaba basta ya. Funcionaba como un freno para dejar de pensar en lo que lo exacerbaba. La intención de exponer este ejemplo es para que reconozcas que a partir de la repetición constante se activa un mecanismo de defensa y aprendes a separar lo que piensas de lo que sientes. Entonces, en una primera fase, pareciera que tener un freno evita llegar al estado de ansiedad. ¿Por qué conocí a este señor que te estoy comentando? Bueno, pues empezó a fallar su técnica. Cuando sí, sus hijos ya eran adolescentes, ya no los podía controlar como cuando eran niños, ya no podía poner orden a sus vidas. Entonces él expresaba, todo se salió de control, hasta mis pensamientos. Por ello, es importante reconocer que existe otra vía de control de las emociones en un punto de crisis de ansiedad. Eh, Dejar fluir las emociones y expresarlas de forma corporal, esa sería la segunda técnica. Con ello se puede conseguir también el equilibrio y la tranquilidad en momentos de desesperación o nerviosismo. Expresar y compartir lo que siento ayuda a que las emociones se procesen y salgan de forma constante o de forma ordenada. Una amiga que tenía esta técnica, que le era infalible, buscaba el apoyo y consuelo de las personas a su alrededor en un momento de crisis. Entonces ella llamaba o visitaba a sus amistades para contarles las dificultades que vivía y describía cómo se sentía con lujos de detalles. A un amigo le puedes decir abiertamente cómo te sientes. Moraleja. A algunos les funciona usar la razón y procesar lo que viven de forma individual y a otros les funciona reunirse con personas, dejar salir el llanto, buscar la compañía y con ellos salir adelante. Ninguna de es más o es menos. Ninguna de las dos formas de afrontar la situación está mal o bien. Lo que enfatizaremos es que a uno les funciona separarse, bloquear y razonar y a otros les funciona unirse, abrazar y llorar. La primera técnica que te propongo es aprender a reconocer cuál te ha funcionado a ti de forma personal. El controlarte solo y racionalizarlo o el reunirte con amigos y compartir tus emociones. Te propongo que tomemos ambas estrategias especializadas. Si tú estás acostumbrado o acostumbrada a una, tendremos que esforzarnos por aplicar la otra.
Vamos a unir las experiencias de éxito que te estoy diciendo para lograr que esta estrategia funde o fusione la razón y las emociones. Entonces, se puede ocupar de la razón aquellos procesamientos que se hacen mentales y que le dan control a lo que sucede en nuestra vida, y le vamos a agregar compartirlo con alguien de forma transparente y que esa persona nos muestre su acompañamiento en este momento de nuestra vida. Ahora bien, para entender un poquito más acerca de lo que nuestra mente hace en un momento de crisis, vamos a profundizar en algunos detalles de lo que hace a nivel racional, porque esta facultad nos distingue del resto de los habitantes del planeta y tiene diferentes funciones en nuestra vida. Sin embargo, es importante identificar que algunos juegos mentales de la razón nos desequilibran en el momento de crisis